Pregunta 21. Dice, un paciente de 55 años de edad ha sido diagnosticado de miocardiopatía alcohólica e insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene una capacidad funcional 4/4 de la New York Heart Association e hipertensión esencial de 180/110. ¿Cuál de los siguientes sería el tratamiento más apropiado para reducir la presión arterial del paciente? Okay. Entonces tenemos a alguien que tiene 55 años de edad, tiene una capacidad funcional 4/4, con una hipertensión de 180/110. ¿Cuál sería lo más apropiado? ¿Darle un bloqueante alfa-adrenérgico, nitratos, IECAS, beta-bloqueantes, antagonista canal de calcio? ¿Cuál sería recomendable para este paciente? Entonces, 4/4 siempre tenemos en la columna del medio, nos va a ayudar bastante porque la columna del medio de esta lámina nos dice que lo que habría que darle. Entonces siempre hay que dar IECAS. ¿Okay? En este caso sería después los beta bloqueadores y espironolactona. Muy bien. Lo más apropiado para reducir la presión arterial, IECAS. Perfecto. Pregunta 22. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta en el contexto del tratamiento de diversos grupos de enfermos con disfunción cardíaca diastólica? Entonces, ¿cuál es incorrecto? Dice, los diuréticos alivian la congestión pulmonar en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque reducen la precarga. ¿Es correcto? Correcto. Es correcto. Esa es la acción del diurético. Los betabloqueantes aislados pueden ser útiles en casos de hipertensión arterial esencial porque también reducen la poscarga. ¿Es correcto? También nos sirven eso, también es correcto. Los digitálicos son útiles por su efecto inotrópico positivo y porque disminuyen el riesgo de arritmias ventriculares. ¿Qué pasa si yo doy mucho digitálico? ¿Perdón? Puede haber arritmias de todo tipo. De todo tipo. El verapamil de diltiazem mejora la relajación del ventrículo izquierdo en los pacientes de miocardia hipertrófica. Eso es correcto. En pacientes con cardiopatía isquémica, los bloqueantes canal de calcio disminuyen la severidad de los síntomas. Ese también es correcto. Entonces, la disfunción diastólica hace referencia a la normalidad de la distensibilidad, llenado o relajación del ventrículo izquierdo, independientemente si la fracción de eyección es normal o anormal, o si está asintomático o asintomático. La causa más común de difusión diastólica es hipertensión arterial, edad avanzada y enfermedad coronaria. Y causa de difusión diastólica está pues la hipertensión, senilidad, enfermedad coronaria que hemos visto ahorita, también diabetes, cardiopatía dilatada, cardiopatía hipertrófica, cardiopatías restrictivas, como la amiloidosis, post-irradiación, enfermedad de Fabry, enfermedad de depósito de glucógeno, entre otras, y pericarditis constrictiva. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de falla cardíaca diastólica? Debe cumplir 3 criterios. Uno es la presencia de síntomas o signos de insuficiencia cardíaca crónica. 2 es la presencia de una función sistólica ventricular izquierda normal o ligeramente alterada, que está entre 45 y 50, que normalmente está un poquito disminuida. Y 3, evidencia de una relajación ventricular izquierda anormal, distensibilidad diastólica o rigidez diastólica. Y hay que excluir cualquier problema pulmonar del paciente. Entonces ahora es fácil hacer todo esto con un ecocardio, más completo, y hacemos el diagnóstico y el mecanismo de la disfunción diastólica. O sea, que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga una fracción de eyección normal o ligeramente disminuida, y la tercera que ella, pues, como es diastólica,
problemas en su llenado ventricular. Entonces, ya que la diagnosticaron, identificamos y corregimos los factores que la precipitan, que son iguales a lo de la falla cardíaca sistólica. Entonces, si es hipertenso no controlado, le manejamos la hipertensión. Si hay fibrilación que la desencadena, manejamos la fibrilación. La falta de adherencia, la isquemia coronaria, anemia, falla renal, exceso de sal en la dieta o uso de AINES, cualquiera de estas la corregimos como si fuese una ICC sistólica. Y tratamiento igual, YECAS, diuréticos, betabloqueantes, calcio antagonista y ARA2. Como la fracción de eyección es buena, realmente no requerimos digitálicos, y la intoxicación digitálica también podría conllevarnos a arritmias. Esto es falsa por dos enunciados. Entonces, muy bien, es letra C. Ante un paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción del ventrículo izquierdo, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no está indicado nunca, está indicado en principio, solo está indicado si fracasa el digital, solo está indicado si fracasa un tratamiento combinado con digital y diurético, solo está indicado cuando se asocia hipertensión arterial. ¿Cuándo está indicado? Siempre. Vamos un poco a otro tema. Si un enfermo tiene hipertrofia ventricular concéntrica, la caída en fibrilación auricular generalmente conduce a, miren, tiene hipertrofia ventricular concéntrica, o sea, tiene hipertrofiados los ventrículos. El ventrículo está rechoncho y hace fibrilación auricular. ¿Qué podría pasar con el paciente? ¿Qué creen ustedes de las 5 alternativas? Dice A, insuficiencia cardíaca por difusión diastólica ventricular, taquicardia ventricular paroxística, mejora de la función ventricular al no existir contracción auricular útil, disminución de la postcarga, síncope por dificultad severa de llenado ventricular. Entonces, si hay hipertrofia ventricular concéntrica, implica que está el rechoncho, el ventrículo y la parte interna, el volumen, está disminuido. Si hace fibrilación auricular, ¿qué va a pasar? No se va a llenar adecuadamente. Entonces tenemos una insuficiencia cardíaca por difusión diastólica ventricular. ¿Okay? La palabra precarga significa volumen que hay al final de la diástole. Y la poscarga es la presión aórtica durante el periodo de eyección, apertura de la válvula aórtica. Entonces, cuando hablamos de la famosa precarga es el volumen del final de la diástole. O sea, la diástole se va a llenar y ese es el volumen que vamos a botar hacia afuera. Entonces, incrementen la presión en el llenado, incrementen la precarga del volumen que va al final de la diástole. 25. Ah, ya, perfecto. En la pregunta 24 preguntan sus compañeros por qué no puede ser la letra E. La E podría, no está tan errada la E, podría ser la E, pero en teoría lo primero que debería haber sería la A, porque tienes una hipertrofia ventricular concéntrica que significa que todo está rechoncho, pero tienes un volumen adecuado que está funcionando. Entonces, con la fibrilación auricular lo que está haciendo es que ese volumen que todavía funciona, que sirve, ahora está latiendo, entonces está mandando menos volumen. Te estás quedando con volumen hacia atrás. Te está formando insuficiencia cardíaca. No te está diciendo que tu volumen es tan chiquitito, o sea, sino que tu volumen es adecuado todavía. O sea, todavía no va a llegar a síncope, no más para que no diga síncope. No más para que se ICC nomás.
En un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, con difusión sistólica de ventrículo, ¿con qué tipo de fármaco se ha demostrado un aumento de la sobrevida? Pues si que tenemos con la sobrevida por todas partes. Para que vean cómo una pregunta o una alternativa tiene varias formas de preguntar. Misma manera. Pregunta 26. Dice, el tratamiento más eficaz para prevenir recurrencias en el aleteo o flúter auricular común es. Entonces acá preguntan cuál es lo mejor para que ese flúter pueda ser prevenido. El tratamiento más eficaz para prevenir recurrencias en el aleteo o flúter auricular. Dice, buen control de la presión arterial que con frecuencia padecen estos enfermos. Digoxina asociada a un fármaco que disminuye la conducción del nodo aurículo-ventricular como son los anticálcicos o betabloqueantes. Ablación con catéter y radiofrecuencia del istmo cabo-tricúspide. Inserción de un marcapaso con capacidad antitaquicardia o amiodarona. Entonces la pregunta dice, tratamiento más eficaz. Sus compañeros dicen, ablación con catéter y radiofrecuencia del istmo cabo-tricúspide. No saben lo que es el istmo cabo-tricúspide, pero dicen que es lo mejor. Bueno, se supone que el flúter es una frecuencia cardíaca acelerada, está como taquicardia supraventricular, y es una arritmia frecuente en pacientes con cardiopatía o en personas. Normalmente opera degenerar en una fibrilación auricular. ¿Por qué es causado el aleteo auricular? Básicamente es un mecanismo de reentrada, se dispara el ritmo cardíaco, toda la parte eléctrica, y esto regresa nuevamente al aurículo y vuelve a bajar. Ya sea en la aurícula derecha o en la aurícula izquierda, el impulso eléctrico prematuro que nace en la aurícula y se propaga por las diferencias en los periodos refractarios de las aurículas. ¿Okay? Y este aleteo tiene varias formas de manejo. El mejor es la ablación con el catéter del istmo, que es lo que se está usando actualmente en muchos países, acá en Perú también ya se hace, y eso elimina la reentrada, básicamente. Y va a prevenir la recurrencia del aleteo auricular. Pregunta 26, ablación con catéter y radiofrecuencia del istmo cabo-tricúspide. Perfecto. Un paciente, pregunta 27, con estenosis mitral reumática de larga evolución entra súbitamente en fibrilación auricular. ¿Cuál de estos signos exploratorios no estará presente? Primer tono fuerte, segundo tono ampliamente desdoblado, soplo diastólico de llenado, chasquido de apertura, onda en el pulso venoso yugular. Ya eso lo han visto ayer. ¿Cuál? ¿Qué letra? ¿Qué alternativa? La E. ¿Sí? ¿No? La onda en el pulso yugular, ¿qué cosa era? Contracción auricular. Perfecto. La A y la C. Vamos a ver acá otro cuadrito acá. Creo que no puse acá el cuadrito, bueno, no importa. Ya. Pregunta 20. Es un cuadrito que les puse para hacer los famosos diferencias de las fibrilaciones auriculares paroxística, persistente, permanente, que a veces le van a hacer.
Entonces, cuando yo detecto por primera vez fibrilación auricular de aparición reciente o de comienzo desconocido, eso se llama de diagnóstico reciente. Cuando sin tratamiento remite a los 7 días o menos, con frecuencia de las 48 horas, y sigue un patrón recurrente, 2 o más episodios, eso se llama paroxístico. Si los episodios tienen una duración superior a 7 días, es un límite a partir del que es poco probable que ocurra una remisión espontánea, puede recurrir una vez controlado el ritmo con tratamiento y se llama persistente. O sea, más de 7 días ya es persistente, menos de 7 días es paroxístico. Y en teoría la permanente, ¿cuánto tiempo la mencionan? Muchos mencionan un año. La crisis. La estenosis mitral es una patología donde hay un soplo mesodiastólico localizado bajo en tono cuya duración varía en gravedad. Hemos visto ya que las estenosis tanto mitral como tricúspide tienen chasquidos de apertura a las dos. El sonido es agudo, ampliamente distribuido sobre el tórax. Temprano después del segundo ruido, con las variantes graves y tardío en las formas más leves. Eso hemos visto ayer. Si hay estenosis y regurgitación mitral, ahí lo que puede haber es un soplo sistólico de regurgitación, con o sin soplo diastólico y chasquido de apertura retardado. Puede encontrarse a veces la fibrilación auricular y la auscultación puede escucharse estertores pulmonares por congestión y otros murmullos pueden estar presentes. Aunque no está puesto acá, también se puede escuchar un segundo tono ampliamente desdoblado en estenosis mitral. La idea de la pregunta es que este paciente está en tiene estenosis mitral reumática. ¿Qué encontramos en estenosis mitral y qué encontramos en la fibrilación auricular en ambos casos de la evaluación del paciente? Pregunta 28. ¿En cuál de las siguientes situaciones no está indicada anticoagulación del paciente? Entonces hay un paciente que entra que tiene estenosis mitral y fibrilación auricular. Hay uno que tiene fibrilación auricular y embolismo previo. Hay uno que tiene prótesis mitral mecánica que está en ritmo sinusal.
Uno que tiene fibrilación auricular aislada en una mujer de 55 años. Miocardiopatía dilatada y fibrilación auricular. Menciona en Caetano la letra D, en Chancay D, Guaral. A ver, ¿quién dice D también en Guaral? Bueno, hay varias indicaciones, todo lo que tenga que ver con trombosis, tromboembolismo, la prevención de los mismos, el prolapso de la válvula mitral, está indicado también anticoagulación tras una recidiva de accidente cerebrovascular isquémico transitorio en gente que está tratada con aspirina, tras embolismo sistémico, con fibrilación auricular crónica o paroxística o una aurícula izquierda mayor de 55. Okay, sigamos por acá. Y hay varias más, fibrilación auricular no valvular crónica, que tenga cardioversión electiva, las prótesis, infarto agudo de miocardio también tiene que anticoagularse, prevención secundaria de infarto, ACVs repetitivos, trombosis arterial, disección de la carótida, prevención de la oclusión de la cirugía reconstructiva arterial periférica. Entonces, todo lo que tenga involucrado alguna trombosis, que tenga fibrilación, que haya prótesis, y en una fibrilación auricular aislada realmente no, si está indicada la anticoagulación. 28 letras D. 29, sí. Sí. En el Lima, sí. En teoría el Lima está indicado anticoagularlo, siempre se anticoagula. Sí. Todo Lima lo anticoagulamos por lo menos unos 5 a 7 días. Es la parte de la terapia normal. Pregunta 29. Una mujer de 86 años, hospitalizada por un ACV, es dada de alta enviándole a un centro de media estancia para rehabilitación física. A la exploración destaca una pérdida de fuerza de mi cuerpo izquierdo, grado 4/5, y mínimos déficits sensitivos. Básicamente es motor. En una exploración rutinaria realizada hace 10 meses se detectó fibrilación auricular asintomática. Se hizo ecocardiograma que mostró una aurícula izquierda de 6,5. No se inició ningún tratamiento. Tomaba hidroclorotiazida y captopril para hipertensión arterial. Y entre los siguientes, ¿cuál es el paso más indicado en el manejo de esta paciente? Ya, acá se supone que ya firmó todo, así que no se preocupen por las firmas. La respuesta de esta pregunta, ¿cuál debería ser? La E. Tiene 86 años, tiene un ACV, le encontraron hace tiempo una FA, tiene una aurícula grandota de 6.5, que es más de lo usual, hasta 40 es normal. ¿Qué le damos? Heparina. Pues no hay. En Guaral le van a dar dabigatran. Eso usan en Guaral todos los días. Ajá, ahora hay que ponerle dabigatran ahí. ¿Qué le damos? Acá está el otro punto. Usualmente a los pacientes que tienen menos de 75 años y factor de riesgo no existe indicación de anticoagulación. Eso también está indicado para la señora anterior de la pregunta que decía 55. A ver, quien tenga FA, no valvular crónica o paroxística tiene indicación, todo paciente mayor de 75 años, lo de cualquier edad con al menos un factor de riesgo embólico, que es una aurícula izquierda más de 55, hipertensión, cardiopatía isquémica moderado o grave,
valvulopatía aórtica, hipertiroidismo, diabetes. Entonces, a eso hay que anticoagularlo sí o sí. Entonces, hasta ahí esta señora tiene 86, tiene una aurícula en 6.5 y tiene FA de base. En caso de embolismo previo, la indicación de anticoagulación se hará formal. Entonces ya que hay que anticoagular a la pobre señora. Pacientes entre 65 y 75 con fibrilación auricular crónica sin factor de riesgo embólico, se considera aceptable tanto la anticoagulación como la administración de antiagregantes. Es un buen punto, porque a veces ustedes van a escuchar decir, dale solo aspirina, no le des warfarina. Entonces, en esto básicamente, en los que no tienen riesgo embólico, cualquiera de los dos podríamos darle, aspirina o warfarina. También otra indicación, aunque no es exactamente indicación de estudios, si la paciente no va a tener un buen control de anticoagulación, o no nos firma, o no quiere firmar, o no quiere comprometerse, también le damos antiagregantes plaquetarios. Esa es otra alternativa que vamos a dar. Y los que no tienen edad más de 65 y no tienen factor de riesgo, no está indicada la anticoagulación y puede seguir con aspirina o nada. La idea es darle entre 2 y 3, usualmente pacientes que tengan una enfermedad, síndrome antifosfolipídico o algo que impida una buena, que tengan mucha procoagulación, se puede usar un nivel entre 2.5 y 3.5 incluso. ¿Cuánto dura la anticoagulación? Eso va a depender de muchos factores. A veces a muchos colegas dan 6 meses, dan 1 año, pero si tiene factor de riesgo para embolismo, de por vida. Pregunta 30. Sobre la taquicardia supraventricular paroxística en niños, ¿es falso qué? Entonces, habría que ver qué es una taquicardia supraventricular paroxística en niños. Ok, la TPCB puede aparecer en cualquier edad, o sea, no hay una edad base. La causa más frecuente de TPCB es la reacción de taquicardia de complejo QRS estrecho. Otras causas son la reentrada a través de la vía accesoria, explica 25% de los casos y forma parte del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Reentrada del nodo sinusal, reentrada intraauricular y el aumento del automatismo. Y interesante para que lo tengan en cuenta que la TPCB es la causa más frecuente de emergencia cardiovascular por arritmia en niños. Es lo más frecuente. Su incidencia en la población general sin cardiopatía es de 0.1%. Entonces la arritmia más frecuente en un niño es una TPCB. En los neonatos y en los lactantes, la taquicardia se presenta hasta en un 50% de los casos con clínica de falla cardíaca, donde hay taquicardia, palidez, irritabilidad y rechazo de la toma, y en ocasiones ingresan en el hospital con sospecha de sepsis. Cuando el lactante es mayor se puede manifestar como vómitos e irritabilidad, y hasta un 25% de los casos de taquicardia se detecta en un examen de rutina en un lactante sin síntomas. Eso implica entonces que un paciente niño que venga vomitando, que venga irritable, que venga con taquicardia, de todas maneras hay que hacerle un control de un electrocardiograma o chequeo del corazón, y en ocasiones la taquicardia se descubre en el feto, incluso está en el feto. Si no se puede controlar tratando a la madre y existen signos incipientes de insuficiencia cardíaca, el parto se provoca para tratar al niño. O sea, hasta en la barriga de la mamá puede encontrarse el niño con TPSB. Si ya hemos dicho que puede tener síntomas, puede ser asintomático. En muchos casos la calibración eléctrica es eficaz en la conversión de la TPCB en ritmo sinusal normal. Y otra forma de convertir rápidamente es dándole adenosina o verapamilo. Se puede utilizar también otros medicamentos como procainamida, beta bloqueadores y propafenona. Entonces, viendo nuestras alternativas,
Es una taquicardia de comienzo e interrupción brusco, sí, porque puede estar en cualquier momento sin darnos cuenta, es en el niño. Se asocia a síndromes de preexcitación tipo Wolff, Parkinson, White, sí, cierto. En el EKG, esta taquicardia con QRS estrecho de 180 a 300 latidos por minuto, bastante, sí. Tratamiento de elección, si el niño está estable, es lidocaína intravenosa, no. El tratamiento de estos niños, como puesto acá, es adenosina, verapamilo, procainamida, beta bloqueadores o propafenona. Si el niño está en insuficiencia cardíaca, se recomienda choque eléctrico sincronizado, sí. Si no funciona con adenosina, ¿se le puede dar amiodarona? Sí. En teoría, adenosina es el tratamiento de elección a TPCB tanto para niños como adultos. Usamos amiodarona cuando no tenemos la adenosina, podría utilizarse. No es de elección. 31. ¿Cuál de las siguientes es una indicación preferente de digoxina? FA con respuesta ventricular rápida, disfunción diastólica sintomática, taquicardia sinusal con síndrome de insuficiencia cardíaca, falla ventricular izquierda aguda, insuficiencia cardíaca en pacientes previamente tratados con diuréticos. ¿A quién le darían digoxina? A ver, ¿le darían una taquicardia sinusal con síndrome de insuficiencia cardíaca? No, porque le vamos a bajar la frecuencia y vamos a empeorar la insuficiencia cardíaca. Un poquito incorrecto esa decisión. Falla ventricular izquierda aguda. No está funcionando el ventrículo y encima vamos a bajarle la frecuencia. No. Insuficiencia cardíaca en paciente previamente tratado con diurético. Si está con ICC, no puedo bajarle la frecuencia muy bien. Disfunción diastólica sintomática. La digoxina la damos en disfunción sistólica, no diastólica. Entonces nuestra alternativa podría ser entonces una fibrilación auricular, como vamos a ver ahora. La indicación de digoxina es control de ritmo ventricular en la fibrilación auricular crónica. También se usa en el tratamiento de la taquicardia supraventricular paroxística con complejo estrecho, profilaxis de la taquicardia supraventricular paroxística en pacientes sin onda delta en el EKG y tratamiento del ICC cuando esto está compensada. ¿Ok? Entonces, FA, TPCB, profilaxis para TPCB paroxística, sin onda delta, porque la onda delta ya implica, es parte de este manejo. Entonces tendríamos la fibrilación auricular, como bien mencionaban Chancay acá. 32. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos electrocardiográficos de preexcitación tipo Wolff, Parkinson, White? Ahí está la onda delta que se vio hace un ratito. Es un PR corto, muy bien. Un PR corto más una onda delta. Que veamos. Tiene un P, usualmente el Wolff Parkinson White tiene PR corto, QRS ancho y la presencia de la onda delta que hemos visto hace un ratito. ¿No? Su explicación fisiológica es que hay los haces anómalos que hemos dicho hace un rato, que son impulsos auriculares que se despolarizan rápidamente, o en totalidad todos los ventrículos antes del impulso viaje normalmente. Entonces PR corto, QRS ancho y onda delta. La más completa de las 5 es la B. 33. Señale de los propuestos el procedimiento terapéutico de elección para un paciente con síndrome de preexcitación
Wolff Parkinson White y taquicardias recurrentes no controladas con fármacos antiarrítmicos. Bueno, aparentemente Chancay dice ablación con catéter, por catéter del nodo auriculoventricular, y Guaral menciona ablación de la vía accesoria mediante catéter. O sea, entonces hay que ablación de todas maneras. ¿Y por qué no ponemos un marcapaso? Un marcapaso endocárdico, definitivo. ¿Ah? Porque está bloqueado. Bien, en pacientes con arritmias recurrentes, el manejo son ablación de los haces paraespecíficos mediante catéteres endocavitarios. Esta técnica permite la curación definitiva de la mayoría de los pacientes con síndrome de Wolff Parkinson White y manejo farmacológico antiarrítmico profiláctico destinado a evitar nuevas crisis. Acá la droga que más se utiliza aquí sí es amiodarona, beta bloqueadores y los antiarrítmicos de la clase 1C. Entonces, Chancay corrigió y es ablación de la vía accesoria mediante catéter. Muy bien. Pregunta 34. ¿En cuál de las siguientes situaciones de un paciente con fibrilación auricular está menos indicada la anticoagulación? Entonces tenemos la A, la B, la C, la D y la E. Que mucho que... En teoría, la pregunta implicaría que todo el resto está controlado. Eso que está diciendo. En teoría, en esta pregunta, por ejemplo, la alternativa B debería ser, si padece hipotensión, implicaría pues que el FA, el paciente está chocado, se cardiovierte, mejora y después lo anticoagulamos. Lo anticoagulamos. Claro, porque en todos los casos que están acá, por ejemplo, la letra D, por ejemplo, dice, si presenta insuficiencia cardíaca. El paciente con insuficiencia cardíaca significa que este paciente tiene una FA que está causando insuficiencia cardíaca, manejo de insuficiencia cardíaca y anticoagulo. El paciente con hipotensión quiere decir que tiene fibrilación auricular, ¿okay?, que está descontrolada y por lo tanto puede causar hipotensión, puede causar disparo de coágulos y también hay que coagularlo después del manejo, simplemente. Lo que te dice simplemente que es una fibrilación auricular descontrolada. Eso es lo que quiere decir. Una forma indirecta de decirlo. Porque uno dice, pues si estoy hipotenso ahorita, pues, ¿para qué le voy a meter anticoagulación? Después del manejo del shock. Pregunta 35. Una mujer de 70 años de edad, sin antecedentes, vamos a poner la aclaración para la próxima, estabilizado, para evitar problemas. 35. Una mujer de 70 años, sin antecedentes de interés. Pregunta 35. Una mujer de 70 años de edad, sin antecedentes, vamos a poner la aclaración para la próxima, estabilizado, para evitar problemas. 35. Una mujer de 70 años, sin antecedentes de interés, tiene palpitaciones de 2 semanas de evolución sin ningún otro síntoma. En el EKG se constata la existencia de una fibrilación auricular, una respuesta ventricular de 95 a 110 por minuto. El ecocardio muestra una aurícula izquierda de 35, con válvula mitral normal. ¿Qué actitud debemos adoptar? Cardioversión eléctrica inmediata y anticoagulación posterior durante 2 semanas. Cardioversión eléctrica inmediata y anticoagulación posterior
frenar la frecuencia ventricular más anticoagulación durante 2 semanas, cardioversión y anticoagulación posterior durante 2 semanas si la cardioversión tuvo éxito, frenar la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia ventricular, más antiagregación durante 2 semanas, cardioversión y antiagregación posterior, frenar la frecuencia ventricular sin intentar cardioversión y anticoagulación crónica. Y entonces acá lo primero que tenemos que hacer es ver la A y la B. La primera pregunta es, ¿lo vamos a cardiovertir o no? Porque la A y la B dicen cardioversión y la C, la D y la E dicen manejo de frecuencia. A ver, dice Chancay. Ahí se dejan de escribir ya. Dice, es la C. Sin embargo, con FA ya no se busca un control rígido de la frecuencia cardíaca, sino uno más laxo. Buscar una frecuencia cardíaca menor de 110. La paciente tiene frecuencia cardíaca menor de 110. Tiene más de 2 semanas, el riesgo de que haya formado trombos es alta. Entonces, no se cardiovierte de frente, de costado. La paciente está hemodinámicamente estable. Muy bien. Entonces, empecemos a ver si cardiovertimos o no. Entonces, una de las cosas que dicen sus compañeros es correcto. O sea, puede haber formado trombo, podemos hacer que se dispare. Entonces, cardiovertirlo inmediatamente no es la indicación. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la frecuencia cardíaca. Entonces, si bajamos la frecuencia, entonces tenemos la C, la D y la E. Ahora, veamos cuáles son las diferencias en las alternativas C, D y E. La C dice, las tres dicen frenar la frecuencia ventricular. Perfecto. Pero la C dice que yo le freno la frecuencia ventricular, la anticoagulo 2 semanas, después la cardiovierto y la anticoagulo posteriormente durante 2 semanas, si todo fue bien. Los internos de Chancay dice, pero en la teoría ya no hay que bajar la frecuencia cardíaca según el New England Journal of Medicine del año pasado, porque bastaría con frecuencia cardíaca en 110. Perfecto. Entonces, a esta paciente, según el New England Journal of Medicine, no habría que hacerle nada. No. Entonces, la idea acá es, cuando dice frenar la frecuencia ventricular, implicaría que no se dispare, o sea, tenerla controlada. Esa es la idea de bajar o frenar la frecuencia ventricular. Este señor entonces está estable, no está hipotensa, muy bien las acotaciones de sus compañeros, no está hipotensa, está estable, tiene 2 semanas, puede haber formado su coagulito por ahí. Entonces, eliminamos la cardioversión de todas maneras. Entonces, la C estamos viendo que le estamos estabilizando la frecuencia, la anticoagulamos, la cardiovertimos y volvemos a anticoagular. En la D dice frenamos la frecuencia, más antiagregación durante 2 semanas, cardioversión y antiagregación posterior, o sea, acá no la anticoagula, la antiagrega. Y en la C dice, frenamos la frecuencia ventricular sin intentar cardioversión y anticoagulación crónica. Entonces, Chancay dice, pero en teoría no deberíamos necesitar bajar más la frecuencia cardíaca porque ya está dentro del valor target. Ok. La idea de bajar la frecuencia cardíaca, la idea es que la frecuencia cardíaca se mantenga controlada. ¿Ok? Esa es la idea de la pregunta.
Manera controlada, ya no la bajes, déjala controlada que no se dispare. Esa es la alternativa. Está en reposo, ya ok. I got it, perfecto. Ok, la eficacia de la graduación, sobre todo las posibilidades de mantener el ritmo sinusal están en relación con la duración del episodio. Poco eficaz si tiene más de 6 meses ya no, y eso ya no va a revertir el ritmo sinusal. Con el tamaño de la aurícula izquierda, poco eficacia más de 5 centímetros. También la edad del paciente. En jóvenes se tiende a ser más agresivo, en adultos menos agresivo. Y el número de episodios previos. Entonces la idea es cardioversión del FA mediante cardioversión eléctrica sincronizada con alta energía o con fármacos antirrítmicos, que es más limitado. ¿Okay? Hay que chequear siempre la parte de inestabilidad hemodinámica. Acuérdense cuando llega un paciente chocado de la emergencia con una arritmia y está hipotenso, la idea es cardioversión eléctrica de inmediato. Ahí sí no hacemos cardioversión farmacológica. ¿Okay? Ahí sí hacemos quema del paciente. Entonces ahí algunas de las situaciones que evolución en pacientes bien anticoagulados previamente se puede realizar cardioversión eléctrica o farmacológica sin anticoagulación previa. En la demanda de 48 horas dice, se decide cardiovertir, hay 2 pautas. Entonces acá es lo que vamos a hacer nosotros. Dice, por ejemplo, en el enfoque clásico es, se realiza anticoagulación durante al menos las 3 a 4 semanas previas a la cardioversión y durante al menos las 4 semanas posteriores, precisando mantener la anticoagulación en forma crónica según la presencia de factores de riesgo embólico. Entonces la anticoagula, la cardioverte y la anticoagula. Y la otra es cardioversión guiada por eco transesofágica. Si no tenemos auriculares, se realiza la cardioversión, sin necesidad de anticoagulación, y aunque la cardioversión es necesaria, anticoagulación. Entonces, como que la idea es acá, ya no bajar la frecuencia cardíaca, sino estabilizarla, anticoagularla, 2 semanas, algunas ya dicen 3 a 4, luego la cardiovertimos y luego manejamos nuevamente nuestra anticoagulación. 2 semanas al menos, 3 o 4. La alternativa mejor de esta pregunta es letra C. Pero muy bien. 36, muy bien. 36. Señale entre las siguientes afirmaciones la afirmación correcta con respecto a la fibrilación auricular. A ver, dice, la fibrilación auricular de comienzo reciente debe tratarse exclusivamente con digitálicos. ¿Hay algún otro tratamiento para la fibrilación auricular? Porque de comienzo reciente a veces no le dan nada, porque puede haber aparecido y se fue. En la aislada de comienzo reciente nunca está indicada la cardioversión, pues fracasa en más del 90% de los casos. Eso también es falso. Perfecto. En la C, si permanece y no hay contraindicación, está indicada la anticoagulación oral permanente. Claro, si se permanece y no hay ninguna contraindicación, hay anticoagularlo, sí, muy bien. Más del 80% de las aisladas son secundarias a hipertiroidismo larvado. Vamos a ver eso ahorita. Y eso no es cierto. La fibrilación auricular con hipertiroidismo más o menos es en el 10 al 15% nada más. La aislada nunca es causa de insuficiencia cardíaca, es falso, sí puede ser causa de insuficiencia cardíaca. Entonces la de comienzo reciente debe tratarse exclusivamente con digitálicos. Como mencionamos, ese no, puede ser cardioversión o puede ser otro tipo de tratamientos. Y la afirmación correcta es la letra C. 37. ¿Qué pauta de manejo sería más aconsejable seguir en un paciente con estenosis mitral y fibrilación auricular aparecida hace 3 semanas? Tiene estenosis mitral. Ya hemos visto hace un rato que la estenosis mitral puede desencadenar fibrilación auricular muchas veces. Y hace 3 semanas que apareció. ¿Qué le hacemos?
¿no? Como se mencionó hace un ratito, lo que habría que hacer es cardiovertirlo y anticoagularlo. ¿Cómo? Le hacemos anticoagulación, cardiovertimos y anticoagulamos. Muy bien. 38. En una estenosis mitral con fibrilación auricular, la cardioversión eléctrica raramente es eficaz, sí. Entonces tengo una estenosis mitral con fibrilación auricular y dicen la cardioversión eléctrica raramente es eficaz. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo no funciona mucho? Creo que hay una explicación acá. Si la aurícula izquierda está muy dilatada y la fibrilación auricular tiene más de 12 meses de evolución, ahí es más difícil que haya que funcione la cardioversión eléctrica, ¿no? En teoría, cuando se dice que es más de 6 meses, la cardioversión es menos eficaz, con 6 meses nomás. Ya 12 meses. 39. Un paciente de 68 años de edad ha sido diagnosticado de una estenosis de la arteria coronaria derecha a nivel proximal, siendo tratado mediante angioplastía coronaria transluminal percutánea. Inmediatamente después de la misma, el paciente presenta un cuadro clínico caracterizado por dolor torácico agudo, alteraciones electrocardiográficas e inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? A ver, es un paciente adulto, 68 años, estenosis de la arteria coronaria derecha, le han hecho una angioplastía coronaria y después de la misma el paciente tiene un cuadro clínico de dolor torácico agudo, alteración electrocardiográfica y tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál es lo incorrecto? A ver, si el paciente le acaban de hacer una angioplastía y de repente hace un dolor torácico y se choca, entonces una alternativa que alguien podría decir es, bueno, pues si tiene la angioplastía ahorita y se ha chocado, habrá pues que volver a entrar. Pero realmente esa es una contraindicación. Está contraindicado la alternativa de realización de una nueva coronariografía urgente para confirmar la sospecha clínica de oclusión arterial, ya que lo más probable que eso es lo que sea lo que está ocurriendo en este paciente. Esa sería la alternativa. Es correcto. Pregunta, ¿cuál es la alternativa? Es incorrecta. Entonces, por ejemplo, la alternativa D dice está contraindicado la realización de una nueva coronariografía urgente para confirmar sospecha clínica de oclusión arterial. Eso está verdadero. ¿Y cuál sería lo falso? Entonces veamos ahí las contraindicaciones de coronariografía: estado febril agudo, proceso infeccioso grave, hemoglobina menor de 10, sangrado activo, tratamiento actual con anticoagulantes orales, insuficiencia renal aguda y no consentimiento del paciente. ¿Por qué estaría contraindicada la realización de una nueva coronariografía urgente para confirmar la sospecha clínica de la oclusión arterial? El shock es una alternativa de la contraindicación, ya muy bien. ¿Qué otra más? Por inestabilidad, ¿ok? Bueno, ¿qué está diciendo?
por generar mayor lesión. Entonces, ¿cuál sería la alternativa entonces para Guaral y para Chancay? La C también podría ser. Entonces vamos a revisar una por una. Es una buena pregunta, es una buena alternativa lo que dice Chancay, dice, porque no lo van a operar inestable. Bueno, usualmente cualquier paciente que esté inestable en una cirugía coronaria entran igualito. Entran sí o sí. O sea, sí operan inestable. Que en otros lugares no entren inestable es diferente. Pero la indicación es estar, si ese paciente está inestable, debe entrar inmediatamente. Ya. Entonces veamos. Dice, es una complicación infrecuente tras la angioplastía percutánea. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. La sospecha es una disección intimal de la arteria coronaria y la oclusión de la misma. Claro. Puede ser precisa la cirugía de forma urgente, cortocircuito bypass coronario. Claro, eso también es correcto. Está contraindicada la realización de una nueva coronariografía urgente para confirmar la sospecha clínica de oclusión arterial. Es una buena alternativa porque la idea es ver si se estrechó el esto o no. Y como viste hace un rato, no está contraindicada. Lo que sí podría estar ahí contraindicado es el shock. El injerto vascular más frecuentemente utilizado de la arteria mamaria interna, eso también es correcto. Vamos a chequear esta alternativa que no está mal. No está mal la alternativa, sino porque es la respuesta acertada, ya que no está contraindicado en este paciente. Habría que entrar de todas maneras a chequear si es que no tiene obstrucción de eso o quizás se ha obstruido otra cosa. Veamos. Ya. En esta diapositiva estamos viendo que hay una contraindicación, es la descompensación cardíaca severa. Y esta está... Está bien. Ya. La alternativa, las otras 5 alternativas, chicos, son correctas. En esta alternativa D, debería o falta la palabra no está contraindicada. Está bien. La decisión nueva, porque sí está contraindicada por el shock. Sí. Falta el no delante. Esa es la respuesta, falta un no delante de esa alternativa. Pues estas 5 son correctas. Y la última. Claro. La complicación más que nada es el cierre del stent, que se reestenosee. Sí, una complicación, bueno, sexo estricto de la complicación es la reestenosis del lugar que has puesto tu stent. Y eso te puede conllevar a que se pueda reinfartar, sí. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Ya.
Vamos a revisar esta pregunta. Sí, está bien. Claro, acá lo que mencionan es que la reestenosis es lo más frecuente. Sin embargo, acá en la pregunta menciona que la reestenosis más otras cosas más que está ocurriendo en esta pregunta. Entonces, la alternativa sería la letra D con uno delante que faltaría. 40. Hombre de 50 años de edad, tratado mediante. Hombre de 50 años de edad, tratado mediante angioplastía coronaria transluminal percutánea sobre una obstrucción del 90% de la coronaria derecha proximal, con buen resultado inicial. A los 3 meses el paciente presenta angina recurrente. El cateterismo revela obstrucción severa de la coronaria derecha proximal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estado actual de este enfermo es correcta? Aquí, para apoyar la pregunta anterior, existe algo bastante, el mecanismo de la reestenosis de los pacientes, que usualmente es a largo plazo, ¿ok? Es que ocurre una hiperplasia muscular, y eso es lo que va a ocasionar la reestenosis mayormente. Entonces, inmediatamente después de la lesión de la arteria, colocamos un stent y comienza a haber varios genes, comienzan ahí a activar la célula del músculo liso de la túnica media, y eso comienza a migrar y a proliferar, lo que conduce a un engrosamiento de la pared arterial. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se reestenosa usualmente los stents a largo plazo más que a corto plazo. ¿Okay? Entonces, acá sería, como es ahí, hombre de 50 años de edad, tratado mediante angioplastía coronaria transluminal percutánea sobre una obstrucción del 90% de la coronaria derecha proximal, con buen resultado inicial. A los 3 meses el paciente presenta angina recurrente. El cateterismo revela obstrucción severa de la coronaria derecha proximal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estado actual de este enfermo es correcta? Aquí, para apoyar la pregunta anterior, existe algo bastante, el mecanismo de la reestenosis de los pacientes, que usualmente es a largo plazo, ¿ok? Es que ocurre una hiperplasia muscular, y eso es lo que va a ocasionar la reestenosis mayormente. Entonces, inmediatamente después de la lesión de la arteria, colocamos un stent y comienza a haber varios genes, comienzan ahí a activar la célula del músculo liso de la túnica media, y eso comienza a migrar y a proliferar, lo que conduce a un engrosamiento de la pared arterial. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se reestenosa usualmente los stents a largo plazo más que a corto plazo. ¿Okay? Entonces, acá sería, como es ahí. Entonces, ahora dice, en seres humanos, tanto se ha demostrado el engrosamiento de la capa íntima en lesiones reestenóticas posteriores a la angioplastía, así como presencia de células de músculo liso rodeadas de abundante material o matriz extracelular. No se demostró del todo migración de células musculares. Sin embargo, esa es la explicación de la reestenosis, que ha sido hiperplasia de músculo liso en las arterias coronarias, contribuyó al problema actual, que sería una reestenosis a largo plazo más que a corto plazo. Ahí nos quedamos. Muchas gracias.